Jóvenes, buenos días. Ahora vamos a ver cómo está funcionando la organización de nuestro Estado. Ya estamos entrando dentro del Estado. ¿Cómo es su organización? Hemos dicho que tiene organización jurídica, política, social, económica. Entonces vamos a ver esos aspectos. Ahora sí, democracia, ciudadanía, Estado de Derecho y ver desde cuándo somos ciudadanos. Obviamente, hace un momento hemos hablado de la persona humana, pero también es importante que nos veamos como ciudadanos. Vamos a empezar por el término democracia. Por ejemplo, dentro del término democracia vamos a encontrar muchas acepciones, muchos conceptos, desde nuestras primeras épocas donde los pensadores venían y nos decían, ¿no?, ¿qué era democracia? Entonces, la palabra democracia debemos reconocer que viene de una palabra griega, que significaba demos, pueblo, y kratos, poder. Se reducía en el poder del pueblo. Entonces, con esos términos se dieron diferentes puntos. Por ejemplo, decía, ¿no?, Hans Kelsen, que la democracia no solamente es una expresión política, sino también debería de ser una manifestación integral de la acción humana, donde el hombre debería de elegir bajo su razón una inclinación sobre el bien y sobre el mal. Eso decía Hans Kelsen. Otro, por ejemplo, como Dauhet Hertz, decía, ¿no?, que la democracia era una organización política, se reducía a la atribución y distribución del poder mediante un mecanismo de representación por elecciones regulares. Ya entonces acá ya te permitían elegir. Ahí les cuento que Aristóteles dijo lo siguiente con respecto a la democracia. Dijo, el poder corresponde más que a uno solo a la aristocracia. Ya todavía ya se hablaban clases sociales, ¿no? Aquel que se confía en más de uno, y democracia de la magnitud gobierna para la utilidad pública. Es decir, que decía, nosotros confiábamos en uno y ese uno tenía que administrar durante el gobierno. Pero acá solamente hacía mención a la aristocracia. Bueno, entonces tuvieron que surgir otros conceptos con respecto a la democracia. Yo, por ejemplo, me quedé con el concepto de Abraham Lincoln. Definió a la democracia el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces decimos que la democracia va a ser una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. Yo veo que ya el término democracia ha evolucionado durante todos estos tiempos. Por lo tanto, también debemos de reconocer cuál fue su origen. Su origen fue en Atenas, pero la democracia, les comento que era utilizada solamente para los que se consideraban ciudadanos. ¿Y quiénes eran ciudadanos? Por ejemplo, en ese entonces, ¿no?, que los ciudadanos eran todos menos las mujeres, los extranjeros y los esclavos de ese entonces, ¿no? O sea, nosotros todavía como mujeres no éramos ciudadanos. Para poder ser un poco conocedores, ¿no?, ahora, por ejemplo, se habla de ciudadanía, que para poder relacionar la democracia y la ciudadanía, ambos han surgido a través de la Revolución Francesa, que plasmó la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano. Entonces ahí en 1987 se reconocen los derechos de los hombres, que eran naturales, inalienables, que eran sagrados, ¿no? Para todos los que nacían tenían que ser libres e iguales. Por lo tanto, esa misma acepción se fue mejorando y hoy por hoy, inclusive dentro de nuestra Constitución Política, ya en su artículo número 2, empieza a reconocer, ¿no?, a la persona humana como ciudadano, y también que pueda aplicar todos los derechos, porque dice, toda persona tiene derecho, 1, a la vida, 2, a su libertad, a la libertad de información, 4, a solicitar información, y entonces ya se les va reconociendo otros derechos más. Pero sin embargo, es importante que ustedes sepan que no todos éramos ciudadanos antes.
todo fue un cambio histórico, un cambio holístico, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, las mujeres ya tenemos ciertos derechos, pero sin embargo tenemos ciertas limitaciones. Bueno, conozcamos un poquito más de la democracia. La democracia se va a presentar en diferentes formas. Por ejemplo, hace un momento decía, ¿no?, de una participación directa o indirecta. Es que la democracia, por ejemplo, se da de forma indirecta o representativa cuando la decisión que nosotros adoptamos le otorgamos soberanía a nuestro representante, y nuestro representante es quien va a tomar nuestras decisiones. Por ejemplo, el delegado del salón, cuando vamos a recuperar clases, va a decir a mí martes. Entonces él está tomando una decisión por todos ustedes, los está representando. A eso se llama una democracia representativa. También decimos que hay una democracia participativa, y la decimos que es cuando los ciudadanos, bajo su capacidad de asociarse, de organizarse de forma directa sus decisiones políticas, que puedan realizar esta forma de democracia. Por ejemplo, es cuando nosotros decimos, por ejemplo, ustedes, ¿no?, dentro de aula de la sección B del primer semestre, ustedes me imagino que deben de tomar decisiones, y ustedes al tomar decisiones piden opiniones, ¿no? Y compañero, ¿qué día va a ser nuestro encuentro deportivo? Que sea el lunes, no el martes, el miércoles. Entonces esa situación ya se llama democracia participativa. Y cuando les digan, a ver, levanten la mano los que están de acuerdo que sean el sábado y no el domingo, ya, entonces ahí va a aplicarse la democracia directa, donde ustedes mismos van a optar, decidir en ese momento, ¿no? Entonces, que sea el lunes, que sea el martes, entonces ya es una democracia directa. Ya, estas son las tres formas en las cuales se aplica la democracia. También vamos a encontrar principios de la democracia, pero vamos a encontrar dos tipos de principios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos los principios que promuevan valores democráticos, pero también vamos a encontrar principios en los que se van a regir la democracia. Y cuando decimos que se rigen por principios de la democracia, vamos a encontrarnos, ¿no? Para el Estado, la democracia es un ideal universal, es lo máximo que se quiere encontrar. También podemos decir que la democracia te va a otorgar libertades. La democracia es inseparable a los derechos naturales de la persona. La democracia quiere conseguir paz, desarrollo, no sea en el aspecto social, económico, cultural. Asimismo, la democracia tiene que estar basada en el derecho de todas las personas a que participen en todas las gestiones de asuntos públicos. La democracia tiene que ser responsable ante los ciudadanos. La democracia tiene que dar un buen funcionamiento de las instituciones. La democracia tiene que impulsar el entorno económico, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar estos principios democráticos, pero también vamos a encontrar los tipos de sistemas democráticos. Nosotros, por ejemplo, nos regimos por estos dos sistemas, que es el presidencialista y el parlamentario. Cuando hablamos de presidencialista, estamos reconociendo a nuestro jefe de Estado. Al parlamentario, por ejemplo, estamos reconociendo a los que nos representan dentro de nuestra región, es decir, al Congreso. Antes, por ejemplo, el Parlamento era bicameral, ¿no? También teníamos a los senadores. Ellos también eran elegidos por el pueblo, como sus representantes, como ahora lo hacemos para nuestros congresistas. Encontramos también estos sistemas democráticos, y los sistemas democráticos reconocen tres elementos. Uno, la estructura pluralista del poder. Por ejemplo, conocemos a lo que es el Estado como una organización política y jurídica bajo sus poderes del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial. Entonces tenemos esa estructura pluralista del poder, pero también te dice el otro elemento, que es una consecución abierta y pluralista del poder. Si el poder ejecutivo o legislativo otorga una norma, ¿quiénes la van a aplicar esa norma? La va a aplicar el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Entonces tienen que estar correlacionadas, tienen que estar integradas. Y en su tercer elemento lo dice más escuetamente, lo dice: la parcial integración política de la sociedad
en el Estado. Obviamente, esta integración de estos poderes también tiene que integrarse con el individuo, ¿no? El individuo se integra frente a estos poderes, porque es quien va a hacer el uso de estos poderes. Quiero que me administren justicia, porque quiero saber si es que realmente mi padre me tiene que dar alimentos. ¿A dónde voy? Recurro al Poder Judicial y le digo, ¿no? Soy menor de edad y necesito estudiar y quisiera que me provean de alimentos o me provean para forma de educarme. Entonces tiene que darte. Entonces ya vemos que estos sistemas democráticos están enlazados por el sistema de organización que tenemos bajo nuestra distribución de poderes. Entonces a eso llamamos el sistema democrático, que estas componentes se deben de nutrir en las instituciones en las que llevan, ¿no?, el sistema democrático. Obviamente también acá reconoce el sistema democrático el sufragio universal, que es un medio de apropiación del poder, ¿no?, para los ciudadanos y un medio de limitación de poder. El equilibrio de poderes que debe tener dos fines: limitar el poder dividiéndolo y hacer más sólida la apropiación del poder por el pueblo. Es decir, bajo nuestro sufragio universal, nosotros reconocemos a nuestro soberano. No es posible que nosotros podamos dividir nuestra soberanía en dos partes, porque necesitamos que el poder sea unificado para que sea esta persona autorizada a que pueda tomar todo tipo de decisiones. Pero sin embargo también te dice el pluralismo de partidos, por el cual nosotros podemos escoger, a través de este pluralismo podemos escoger nuevas tendencias, nuevas opciones, nuevas propuestas, y nosotros que las conozcamos y podamos elegir lo más adecuado posible. El autogobierno o la supremacía de la ley siempre deben ser reconocidas, no solamente por el ciudadano, sino también por los gobernantes como regla para todos, porque todos somos iguales. Entonces, a eso podemos llamar el sistema democrático. Obviamente que también vamos a encontrar valores fundamentales de la democracia. ¿Y cuáles son nuestros valores fundamentales dentro de la democracia? Es la libertad, porque la libertad va a ser la facultad natural que tiene todo ser humano, de comportarse en un sentido o en otro, de abstenerse de hacer algo o no, siempre y cuando no vaya contra la ley, ¿no? La libertad debe de manifestarse en plena vigencia de nuestros derechos de la persona humana. Esto está expuesto no solamente por una filosofía cristiana, sino también por una filosofía dentro de los términos legales, que se manifiesta universalmente, y eso también se da, ¿no?, como reconocimiento a los derechos humanos que establece el orden jurídico internacional, es decir, que la libertad está reconocida a nivel universal, ¿no? Ahora, otro de los valores que tenemos es la igualdad. Y la igualdad significa que todos somos iguales. Obviamente que la persona de forma individual es diferente, pero sin embargo acá te dan que tienes la igualdad en tus mismas oportunidades por encima de cualquier diferencia, sea física, económica, cultural, profesional. Ante la ley y las autoridades todos debemos de recibir un trato igual, aunque entre la realidad es otra, ¿no? Pero sin embargo nosotros debemos de tener en nuestras mentes que el trato tiene que ser igual. Igualdad en la garantía para todos los ciudadanos, que poseemos los mismos derechos, sí, pero también recordemos que tenemos las mismas obligaciones. Pero sin embargo, debemos reconocer que en nuestra realidad todavía existen grupos privilegiados, pero no debería de ser así. La igualdad debe de asegurar el reconocimiento, el respeto de los derechos civiles, políticos de cada uno de nosotros. ¿Entendido? Espero que sí. Ahora, otro de los valores fundamentales de la democracia es la solidaridad. Como les había mencionado, la solidaridad ya se puso como un principio universal, una expresión que debe darse de origen, de sentido en común, para poder tener de repente un sentimiento integral, usar también de repente nuestra perspectiva de igualdad, de dignidad, del respeto a los derechos, ¿no? La solidaridad es un término amplio, no solamente, como les había mencionado, es apoyo hacia otra persona. Eso ya inclusive se relaciona con la libertad.
y que la solidaridad no debe de enfrentarse obviamente con la libertad de otro, ¿no? Entonces, solidaridad debe estar muy relacionado a tener que lograr el bien común o la acción común para todos, ¿no? Para todos los miembros de un Estado. Ahora, otro de los valores fundamentales de la democracia nos encontramos con la justicia, y ya les había mencionado que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia es un estatus que todos queremos alcanzar, sea una justicia legal, sea una justicia social, una justicia distributiva, una justicia internacional, ¿no? Es lo que quisiéramos lograr como bien común. Lo que les mencionaba, tenemos dos tipos de principios, y estos principios son los que promueven los valores democráticos, y estos valores deben estar orientados siempre a la inspiración de leyes fundamentales. Por ejemplo, dentro de esto vamos a reconocer a la legitimidad, y la legitimidad va a ser o es un atributo del Estado que le da, bueno, es un atributo que tiene el Estado para utilizar el poder que nosotros le otorgamos, ¿no? Es un sistema democrático, o en un sistema democrático lo hacemos legítimo cuando la mayor parte de la población ha manifestado los mecanismos electorales a quien queremos o a quien lo reconocemos como nuestro soberano. Por eso les decía, la legitimidad tiene mucha relación con el reconocimiento que tenemos, ¿no? Y se puede manifestar a través de una comunidad política, a través de un gobierno, a través del régimen que nos encontramos. Pero esa es la legitimidad. Ahora, la legitimidad está muy relacionado con el consenso. ¿Y qué es el consenso? Es aquella actitud de las personas que se traduce en la aceptación de un comportamiento convergente o articulado respecto a un fenómeno político. Lo que significa que todos nosotros vamos a tener diferentes formas de pensar, pero siempre vamos a coincidir en algo. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿saben qué, jóvenes? Vamos a recuperar clases el día de mañana. Alguien me dirá, pero si nunca los hemos perdido. Ah, cierto. Y alguien dirá, no creo para mañana, que sea para la otra semana. Y ahí la mayor cantidad de las mismas opiniones hacen el consenso. Y por eso dicen que es un comportamiento convergente, articulado, porque se supone que ustedes van a pensar qué compromisos tendrán mañana, y no se puede hacer mañana, sino será el domingo. Y eso le va a dar cierta legitimidad a todas las instituciones que tengamos, ¿no? Cuando hagamos práctica de este consenso universal. Lo que ha pasado en las elecciones, ¿no? Se ha llegado, la mayoría ha ganado, inclusive casi había un empate, pero ya sea por un voto, ya llegó a un consenso de quién quería ser su representante. Entonces ya eso tiene que respetarse, se tiene que dar legitimidad, ¿no? Ahora, también estos principios reconocen a la representación, y cuando nosotros hablamos del principio de representación es el ejercicio que van a tener todos los gobernantes en sus funciones públicas jurídicamente autorizadas. O sea, ya tengo mi gobernante, él va a actuar por todos nosotros, va a decidir por todos nosotros, y que nosotros, a través de nuestras leyes, a través de nuestras normas, a través de nuestra constitución, le damos esa autorización, ¿no? Él representa a todos los ciudadanos que lo han elegido de forma voluntaria en este sufragio universal. Entonces, a eso llamamos representación. También vamos a encontrar garantías de la democracia. ¿Y cuáles son nuestras garantías de la democracia? Vamos a tener a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de votos, ¿no? Al derecho de ser líderes, a la diversidad de fuentes de información, a tener unas elecciones libres, imparciales, y así. Entonces ya estamos viendo todo lo que respecta al concepto de democracia, para así observar que la democracia está relacionada tanto con la ciudadanía, porque somos nosotros como ciudadanos los que participamos, ¿no? Y ya les había mencionado que nosotros tenemos o asumimos el término de ciudadanía cuando ya se dio con la Revolución Francesa, donde nos dicen que todos los derechos, todas las personas humanas
tenemos derechos que son naturales con nosotros, inalienables, sagrados, y todos somos iguales y libres. Entonces todos nosotros somos ciudadanos. Por lo tanto, al hablar de nosotros se refieren a la ciudadanía. Por lo tanto, también debemos decir que la ciudadanía tiene condición y también tiene opciones, pero ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, ciudadanía también va a ser ese proceso de construcción permanente el cual tiene una persona para que se pueda incorporarse a cualquier grupo social, ¿no? Por eso decimos que se va constituyendo como un sujeto de derechos, de responsabilidades, y va desarrollando un sentido de pertenencia a la comunidad. Está comprometida a partir de una reflexión autónoma y crítica con la construcción de una sociedad más justa, de respeto, valores, de diversidad social, cultural. Es capaz de establecer un diálogo intercultural desde el reconocimiento de las diferencias y el conflicto como inherente en las relaciones humanas. Ya estamos viendo lo que es ciudadanía, ¿no? Entonces creo que ya sí podemos decir que todos nosotros sí somos parte de una comunidad, por lo tanto somos ciudadanos. Para ser ciudadanos, como lo habíamos mencionado, desde la historia no siempre nos integró a las mujeres. No es que la MI sea feminista, ¿no? Pero no nos integró, pero también fue una adquisición constante, también hubo revoluciones o manifestaciones en las cuales queríamos nosotros como mujeres también ser parte de ese grupo social, porque nosotros también producíamos, nosotros también queríamos tener el derecho a la educación, a la libertad de elección, y tener, ¿no?, el ejercicio de todas nuestras garantías constitucionales. Ya con la revolución que se dio en los Estados Unidos, ¿no?, de las mujeres, es que ya en diferentes estados optan que las mujeres también sean reconocidas como ciudadanas. Por ejemplo, en el gobierno de Belejía nosotros hemos sido reconocidas como parte de la comunidad electoral, ¿no? Es decir, que nosotros recién empezamos a elegir a quién queríamos que sean nuestros representantes. Sin embargo, dentro de la actualidad también debemos de decir que todavía dentro del aspecto de la situación de sexo tenemos ciertas discriminaciones. Yo les podría preguntar, solamente decirles si alguna vez han visto a un general que sea mujer. Y decía que para que sea general todavía le faltaba mucho, pero ya ella tenía que cumplir su servicio. Pero en todo caso estamos viendo que en algunos aspectos todavía hay cierta discriminación. También podría ser parte de nuestra cultura. Por ejemplo, a una ingeniera de minas es un poco difícil que ingrese a un socavón, porque dentro de la cultura de ese sector se dice, ¿no?, que dentro del socavón, si entra una mujer, se va al mineral y que no sé, eso es parte de la cultura y la vamos a reconocer así. Pero sin embargo, todavía observamos ciertos puntos que se restringe a la mujer y tenemos, ¿no?, una forma de discriminación. De repente no por nosotros, pero lo vemos dentro de la sociedad. Otro que podemos destacar que existe discriminación hacia la mujer, yo podría preguntar, ¿por qué nuestros representantes hacia el Congreso no fueron mujeres? No llegaron las mujeres. ¿Qué pasó? Ahora nuestro reglamento electoral señala de que tiene que ser proporcional, tiene que ser 3 varones y 3 mujeres. Bueno, yo tengo entendido, si es que alguien me dice lo contrario, es que se estaba aplicando el principio de proporcionalidad y paridad, lo que significa que si el 1 era varón, el 12 tenía que ser mujer, el 3 varón, el 4 mujer, o si no viceversa, si el 1 era mujer tenía que ser el 2 varón, y necesariamente en todas las listas iba a haber presencia de hombres y mujeres en la misma cantidad. Pero ¿saben qué? A lo que yo quería llegar es que no hubo representación de damas dentro de nuestra región, porque también debemos de asumir que nosotros tenemos, 1, una conducta machista, 2, que a través de esa conducta machista le ha dado a la mujer muchas limitaciones, y a través de esas limitaciones lo que ha pasado con la mujer es que tenga ciertos quiebres en sus aptitudes. Es decir, siempre nos han dicho, tú no sales porque eres mujer, o tú no vas a una fiesta porque eres mujer. Por ejemplo, no siempre nuestros papás, sírvele a tu hermano porque tú eres la mujer, ¿no? O atiende a tu hermano porque eres la mujer. Ya, entonces todo eso está en nuestra mente y todavía no lo hemos desaprendido.
y no hubo mucha presencia de las mujeres. Pocas fueron las que a los medios de comunicación a dar sus propuestas, ¿no? A comparación de lo que hubo con respecto a los varones. Entonces también es una situación social, cultural. Bueno, eso con respecto a ciudadanía. Y también decirles, ¿no?, que a través de la división de derechos que se dan bajo 3 conjuntos, ¿no?, que es una ciudadanía civil, política, social,